Ella estaba huyendo de un matrimonio concertado cuando un cazador cherokee le ofreció su nombre en su tierra. Preferiría morir en el camino que ser la esposa de ese hombre. Las palabras de Eliza Fairborn no fueron susurradas por miedo, sino arrojadas como una espada a la noche empapada por la tormenta. La lluvia le golpeaba el rostro, empapaba su capa de montar y difuminaba la luz de la luna en rayas plateadas. Pero ella no detuvo su caballo. Las crestas cubiertas de pinos de la frontera de Arkansas se alzaban como dientes dentados a su alrededor. Cada ráfaga de viento era una advertencia, cada relámpago un recordatorio de que ya no estaba en Boston. Ella se aferró a la lluvia con más fuerza, mientras su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sus dedos estaban enrojecidos por el agarre y sus botas de montar, otrora elegantes, estaban cubiertas de barro. Detrás de ella, resonaron cascos y 3 hombres la persiguieron. Contratada por Edmund Blackstone, su futuro marido, un magnate minero que le dobla la edad, con fríos ojos negros y una voz como grava. La arrastrarían de regreso. Dije que era por la salvación de su familia, por las deudas de su padre, por las lágrimas de su madre, pero nada de eso importaba ahora. Eliza no era una deuda con la que se pudiera negociar. Ella no era ganado que se pudiera comprar con promesas de comodidad y control. Tenía 22 años, era de mente aguda y estaba llena de un fuego que no sabía que poseía. Hasta ahora, un relámpago rasgó el cielo. Entonces los vio, 3 jinetes, siluetas oscuras coronando la colina detrás de ella. Cerca, demasiado cerca. Más rápido, Glory, le susurró al alcalde, animándola a seguir. Solo un poco más. Pero el sendero estaba resbaladizo. Las rocas ocultas bajo las agujas caídas se movían bajo los cascos. Al girar hacia un barranco boscoso, se oyó un crujido agudo. Glory se tambaleó. Eliza gritó cuando el mundo se inclinó. Cayó al suelo con fuerza, el dolor le recorrió el costado. Se quedó sin aliento. Intentó levantarse, pero la pierna le palpitaba, atrapada torpemente bajo ella. El alcalde se encogió y salió disparado sin jinete hacia el bosque. El sonido de los cascos se hizo más fuerte. No, jadeó, arañando la tierra, arrastrándose hacia el refugio de los árboles. Su capa de terciopelo se enganchó en una raíz. La arrancó. El barro le cubrió las palmas. Su respiración se volvió superficial, presa del pánico. Entonces un silbido, agudo, antinatural. Un segundo después, un grito, no el suyo, sino el de un hombre, interrumpido. Se giró. Uno de los jinetes había caído, su caballo. Se desplomó junto a él. Una flecha sobresalía de su cuello. Los otros 2 se levantaron, sobresaltados, escudriñando la oscuridad con la mirada. ¿Quién anda ahí?, gritó uno. Otra flecha voló. Esta se clavó en el árbol junto a la cabeza del hombre. Giró la cola, espoleando a su caballo para que se retirara. El tercero lo siguió sin decir palabra. La respiración de Eliza temblaba. Su cuerpo se estremecía de la impresión. Una figura emergió de las sombras, caminando con agilidad entre la lluvia y la maleza resbaladiza, alta, de hombros anchos, envuelta en un abrigo de ante desgastado por el tiempo. Un arco colgaba del hombro. Su cabello, negro azabache, estaba trenzado y atado con una simple tira de cuero. Su rostro, semiensombrecido, era ilegible, pero su mirada era firme y feroz. Se agachó junto a ella. «Estás herida». Su voz era baja, cautelosa. Eliza asintió aturdida, sin saber si estaba viendo una visión o un fantasma. El dolor en la pierna le aseguró que no estaba soñando. «¿Quién eres?», preguntó con voz áspera. El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia los árboles, atento a la llegada de más jinetes. Luego la miró de nuevo. «No sé quién eres», dijo, «pero conozco los ojos de alguien que no quiere ser reclamado». Sus palabras la impactaron más profundamente que cualquier herida. Algo en ellas, verdad, comprensión,
desafío, correspondía al grito que aún resonaba en su pecho. Extendió una mano. «Puedes mantenerte en pie». Con su ayuda, se levantó vacilante. Le palpitaba el tobillo, pero aguantó. Él la guió por encima del hombro, firme como una piedra. «Me llamo Gua», dijo, guiándola hacia un estrecho sendero que se adentraba en el bosque. «Mi gente cazaba aquí antes de que los soldados nos obligaran a ir hacia el oeste». Elisa parpadeó, mientras el mundo se tambaleaba por el cansancio y la incredulidad. «Soy Elisa Fireborn», logró decir. «De Massachusetts». «Has corrido mucho», dijo Gua simplemente. Luego, tras una pausa, «no estarás a salvo sola esta noche. Ven». Mientras desaparecían entre los árboles, la tormenta se cerró tras ellos como una cortina. Elisa no sabía a dónde la llevaba ni que la aguardaba al final de aquel sendero. Pero sí sabía esto. Algo salvaje había cambiado en ella, algo que ya no encajaría en corsés ni contratos. Y por primera vez en su vida, no miró atrás. Elisa despertó con el crujido de la madera y el viento. La tormenta había pasado, pero el aroma a tierra mojada y pino aún flotaba en el aire, como un recuerdo que el bosque se negaba a soltar. En algún lugar, más allá de los muros, un pájaro graznó una vez y luego enmudeció. Parpadeó ante la suave luz dorada del amanecer que se filtraba a través de una fina piel tendida sobre una ventana baja. El mundo exterior estaba silencioso, reverente, como si también se estuviera recuperando. Le dolían las extremidades con el profundo dolor de la supervivencia, pero la agudeza del tobillo se había atenuado hasta convertirse en un latido soportable. Se removió bajo una manta de lana tejida, cálida y áspera, con un ligero olor a humo y salvia. Su mirada vagó por la habitación. Sus botas y su capa de montar rota yacían dobladas cerca del fuego, reducidas a brasas incandescentes, latiendo como el tranquilo latido de la cabaña. Se encontraba en una pequeña cabaña de una sola habitación, con paredes de madera revestidas de musgo y arcilla, y el techo bajo protegiéndolas del mundo. El espacio era humilde pero sólido, seguro. Todo dentro transmitía el toque de un cuidado sereno. Manojos de hierbas colgaban secándose sobre la chimenea. Una olla de barro humeaba suavemente en un rincón, y junto a su dormitorio había una palangana con agua fresca y un paño limpio cuidadosamente doblado en el borde. Entonces lo vio. WY estaba sentado en un taburete cerca del fuego, afilando una cuchilla con movimientos metódicos y deliberados. Sus movimientos eran precisos, sin apresurarse, sus manos firmes como el agua que fluye sobre la piedra. No llevaba uniforme, ni placa, ni anillos en los dedos, solo un abrigo de ante desgastado, botas con cordones de cenue y ojos que habían visto el mundo sin ser absorbidos por él. No la había notado despertar, o si lo hizo, no dio señales de ello. El único sonido era el rítmico deslizamiento del acero sobre la piedra. Elisa tragó saliva hasta secarse. ¿Por qué? Su voz rompió el silencio, crujiendo como una vieja tabla de madera. ¿Por qué? Levantó la vista. La luz del fuego recorrió los ángulos marcados de sus pómulos, proyectando sombras en el hueco de su clavícula. Su expresión no cambió. Simplemente dejó la espada a un lado y la miró a los ojos, tranquilo e impasible. ¿Por qué me ayudaste?, insistió, obligándose a incorporarse a pesar de la sorda protesta que sentía en el costado. ¿Qué quieres a cambio? ¿Gratitud, oro o simplemente el placer de que una mujer indefensa te deba algo? Se quedó de pie sin ofensa ni orgullo. Simplemente se mantuvo erguido, firme, impasible ante su desafío. No quiero nada, dijo simplemente. Ella entrecerró los ojos. ¿Esperas que me crea eso? Guaya se acercó, agachándose junto a ella, no demasiado cerca, lo justo para que pudiera ver el objeto en su palma. Se movió despacio, respetuoso, sin amenaza en su postura, sin exigencia en su mirada. Colocó algo con cuidado sobre la manta doblada cerca de su mano. Un caballo tallado, diminuto, delicado, con las patas dobladas a medio galope,
Un hombre que se movía hacia atrás como una llama en el viento, grabado con asombrosa precisión en una sola pieza de cedro. Ella lo miró momentáneamente, atónita. Los hago cuando espero, dijo, con la voz más suave. Este es tuyo. No es Dev. Los dedos de Elisa temblaron al posarse sobre la figura, luego la tocaron. La madera estaba caliente por su piel, suave donde sus manos la habían moldeado. Ella lo miró de nuevo, y sus sospechas empezaban a desvanecerse. Entonces, ¿por qué? Susurró. ¿Por qué está sentado sobre sus talones, sin apartar la vista de la suya? Salvo vidas donde puedo, dijo, pero no me quedo con lo que no es mío. La silenció más completamente que cualquier insulto. En Boston cada mirada era mesurada. Cada oferta tenía un gancho. Su mundo había sido uno de sonrisas con espadas ocultas tras ellas, salones de baile llenos de elegantes lobos. La habían entrenado para navegarlo, para encantar y ser encantada, para sonreír cuando le daban la señal y aceptar términos que nunca establecía. Pero aquí, en esta tranquila cabaña en el borde de la nada, estaba sentado un hombre que hablaba poco, no pedía nada y dejaba pequeños caballos junto a las camas sin dar explicaciones. Esa noche cruzó su mente como un relámpago, la flecha cortando la oscuridad, la forma en que la había sostenido erguida mientras cojeaba entre los árboles, la firmeza de su agarre. La había tocado solo cuando lo necesitaba. Nunca más. No la había mirado como Edmund Blackstone, como un premio, ni como los caballeros enmascarados en los bailes de máscaras que recitaban poesía con la boca mientras la desnudaban con la mirada. ¿Por qué la había mirado como un viajero podría mirar una tormenta, cauteloso, alerta, pero sin intentar controlarla? Algo en su interior cambió. No era amor, todavía no, sino una chispa. El comienzo de algo inusual, una conciencia crepitante. Que tal vez por primera vez en su vida, un hombre la había visto no como una carga, un cuerpo o una transacción, sino como si la hubiera visto, y había dejado un caballo. Los días transcurrían como suaves sombras, deslizándose entre troncos de pino y estelas de humo. Elisa se quedó en la cabaña mientras se le curaba el tobillo, pero no se quedó de brazos cruzados. Insistió en ayudar a Vaya, removiendo las ollas, moliendo hierbas, trayendo agua del arroyo. Las tareas eran sencillas, pero la tranquilizaban, le daban algo que hacer a sus manos cuando su corazón aún se estremecía con el lejano sonido de los cascos. El porqué nunca se cernía sobre ella. Él trabajaba a su lado en silencio, su presencia serena como un lago en calma. Y con el tiempo, el silencio entre ellos se suavizó, se convirtió en palabras. Empezó con la comida. ¿Qué lleva esto?, preguntó una mañana, levantando la tapa de una olla de barro. Huele a algo que la cocinera de mi familia jamás se atrevería a servir. ¿Por qué el tic del labio es la más mínima sombra de una sonrisa? Maíz molido, trucha ahumada, cebolla silvestre. Tu cocinero debería haberse atrevido. Elisa se rió entre dientes. Se habría desmayado al ver ceniza de pino y pan. Entonces ella nunca vivió con hambre. Se sentaron junto al fuego esa noche, con las rodillas casi tocándose. Ella peló una raíz con cuidado y luego miró hacia arriba. Su voz tembló, pero la dejó salir. Me prometieron a un hombre llamado Edmund Blackstone, dijo. Es dueño de 5 minas de carbón, 4 vagones de ferrocarril y el alma de todos los banqueros al este del Mississippi. ¿Por qué? No me inmuté. Él simplemente asintió una vez como si ya lo hubiera adivinado. Mi padre perdió nuestra compañía naviera. Mi madre pensó que una boda salvaría nuestro nombre y a mí. Me dijeron que debería estar agradecido por seguir siendo querido. Ella miró hacia abajo, pero la verdad es que todas las noches antes del baile de compromiso, rezaba para que el tren se detuviera y yo pudiera despertar como otra persona. ¿Por qué atizar el fuego con un palo? Suena como una prisión forrada de encaje. Elisa dio una sonrisa amarga. No tienes idea. ¿Pero por qué? Su mirada se volvió distante. Lo hago, dijo él. Mi hermana Ayoka,
Tenía 17 años. Intentaron obligarla a casarse con un hombre del puesto comercial. Un hombre blanco prometió que traería seguridad, buena protección para el invierno. A Elisa se le cortó la respiración. Ella se negó. Continuó, con la voz como una piedra bajo la lluvia. Él no lo tomó bien. La próxima vez que fue a recoger bayas, nunca regresó a casa. El silencio cayó como la nieve. Elisa extendió la mano instintivamente y rozó la de él. ¿Por qué no se apartó? Lo siento, dijo ella. Él asintió levemente y luego giró la palma hacia arriba, dejando su mano descansar allí por un momento. El calor pasó entre ellos. No deseo, todavía no, sino reconocimiento. Dos almas marcadas por la pérdida, por decisiones que dejaron moretones. Más tarde, mientras el viento aullaba contra las paredes de la cabaña, Elisa se quedó mirando el pequeño caballo que él había tallado para ella. Ahora posado junto a su saco de dormir, su voz quebró el silencio. No sé quién soy cuando no soy Elisa Fairborn, cuando no soy la hija de una dinastía en decadencia o un peón en un negocio. ¿Por qué se levantó de su asiento junto al fuego y se dirigió hacia ella? Se arrodilló de nuevo, no con reverencia sino con certeza. Sus ojos, oscuros y firmes, se clavaron en los de ella. Entonces déjame mostrarte, dijo. Déjame mostrarte quién puede ser. La tormenta exterior continuaba su canción solitaria, pero dentro de la cabaña algo sagrado echó raíces. Dos personas sin tierra a la que llamar hogar. Ninguna familia que los reclamara. Ya no hay ningún nombre que encaje, pero tal vez, solo tal vez, podrían nombrarse el uno al otro. No con propiedad, sino con pertenencia. Esa mañana el arroyo corría abajo, murmurando suavemente sobre piedras y raíces. La niebla se aferraba a los árboles como un aliento que se negaba a desvanecerse, y el aire transportaba el frío del otoño tardío. Elisa estaba descalza en la playa, con el dobladillo húmedo y los dedos temblando mientras desdoblaba el papel arrugado que tenía en las manos. La tinta estaba corrida por el viaje, pero el titular aún era legible. Aquí está Elisa Fairborn presentando el cadáver que se teme perdido en el río. Ella leyó las palabras dos veces, una con incredulidad y otra con liberación. Según el artículo, una capa de color rojo sangre había sido encontrada enganchada en una ruta cerca de la curva sur del río Arkansas. Su alcaldesa, Glory, había sido vista corriendo salvajemente cerca del antiguo sendero Shawnee. Nadie fue recuperado, pero a falta de respuestas, el pueblo eligió su propio final. Sus padres organizaron un funeral a puerta cerrada 3 días después. El obituario había elogiado su gracia, su corazón caritativo, su desafortunada fragilidad. Su madre dijo que ella era demasiado delicada para este mundo. Hubo flores, un cuarteto de piano y rumores de que se había ahogado en lugar de casarse con Edmund Blackstone. Elisa se rió, un sonido corto y amargo que se tragó el viento. Ella no lloró por la pérdida, lloró por el regalo que recibió. Las lágrimas corrían por su rostro, no de dolor sino de una alegría extraña y salvaje. Ella era libre. Ella se había ido. Elisa Fairborn había muerto a los ojos de la sociedad, y en su lugar estaba una mujer que el mundo no conocía. Una mujer que había superado su propia historia. Detrás de ella, WY caminaba con cuidado sobre las piedras cubiertas de musgo, llevando algo en la mano. Él no dijo nada, solo se acercó con esa misma tranquila seguridad que la había llevado desde una tormenta a algo parecido a un santuario. Ella se giró hacia él, con el nuevo sprint todavía apretado entre sus dedos. «Ahora soy un fantasma», susurró. «Estás vivo. Vi mi propio funeral. Viste tu propia jaula arder», dijo. Ella sostuvo su mirada, con la respiración entrecortada. El sol se abrió paso entre los árboles y los rayos de oro. Y por un momento, el mundo quedó tan quieto que ella pensó que tal vez nunca volvería a girar. Entonces extendió la mano, y era un collar, sencillo, hermoso, un trozo de piedra roja pulida hasta quedar suave y engastada en cuero trenzado.
Brillaba a la luz como un carbón con corazón latiendo. Él no se arrodilló. Él no preguntó. Él simplemente dijo, mi nombre es tuyo si lo quieres. Sin votos, sin testigos, sin sacerdote, solo la verdad entre ellos. Elisa miró el collar, luego al hombre que le había dado todo y no le había pedido nada. Y sin decir palabra, se levantó el pelo. Guadió un paso adelante y le colocó la piedra en la nuca. Sus dedos rozaron su piel, no posesivamente, sino como alguien que conocía el valor del tacto cuando las palabras fallaban. El arroyo susurraba abajo, los árboles hacían guardia y Elisa Fairborn ya no existía. Pero la mujer que estaba en su lugar estaba muy viva. Llegaron al amanecer. 4 jinetes, siluetas contra el cielo magullado, deslizándose entre los pinos como sombras con rifles. Edmund Blackstone no se había rendido después de todo. Había contratado a hombres que no estaban sujetos a las leyes, hombres que seguían susurros, huellas de botas y sobornos. Les tomó semanas, pero encontraron la cabaña. Guayas vio el destello del metal desde la cresta antes de que los demás alcanzaran la colina. No despertó a Elisa. La besó en la frente y salió con el arco y el cuchillo, desapareciendo en el bosque como un fantasma con piel de ciervo. Tenía intención de llevárselos consigo, pero estos hombres no eran rastreadores comunes y corrientes. Dividieron su búsqueda, 2 siguiendo el camino como huellas, el otro dando vueltas hacia el albergue. Elisa se despertó en silencio. Demasiado silencio. Y entonces lo oyó, un grito agudo, distante pero real. ¿Por qué? Ella agarró el rifle que él le había enseñado a utilizar. Sus dedos temblaban. Su respiración era rápida, pero sus ojos estaban claros. Ella lo había visto colocar trampas, había caminado por las crestas de las montañas, había estudiado el viento, al príncipe, las sombras. Él le había enseñado no porque pensó que lo necesitaría, sino porque ella se lo había pedido, y ahora eso podría salvarlos a ambos. Ella salió sigilosamente, moviéndose agachada entre la maleza, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. El bosque ya no era ajeno a nosotros. Ahora también era de ella. Ella vio al primer hombre agachado detrás de una roca, observando el claro. Tenía un rifle apuntando hacia el camino que probablemente tomaría al regresar a casa. Ella no pensó. Ella apuntó. El disparo atravesó los árboles. El hombre cayó. Elisa jadeó, bajó el rifle y se quedó congelada. Otro hombre gritó, luego otro. Ella se lanzó detrás de un tronco caído mientras una bala atravesaba la corteza sobre ella. Sus oídos zumbaban y sus manos le ardían por el retroceso. Pero ella se mantuvo agachada, arrastrándose hacia el barranco, hacia el lugar que Gua le había mostrado, donde el acantilado caía abruptamente, donde un solo paso en falso significaba una caída de 30 metros. Llegó a la cresta a tiempo para ver por qué cojeaba, con sangre manchándole el costado, y seguía guiando a 2 de ellos. Uno de los perseguidores tenía un revólver desenfundado y acortaba rápidamente la distancia. «Washington», ella gritó. Se giró al oír el sonido, con los ojos muy abiertos, no con miedo sino con advertencia. El segundo hombre levantó su pistola. Elisa corrió. Ella no pensó en corsés ni en contratos. No pensó en los salones de baile de Boston ni en el velo de encaje que su madre había elegido para su boda. Ella solo pensaba en el hombre cuyo nombre llevaba alrededor de su cuello. El hombre que le había salvado la vida y nunca le pidió que se la devolviera. El hombre que ella amaba. Ella se arrojó hacia adelante justo cuando se disparó el arma. Un dolor intenso estalló en su hombro, ardiente y abrasador. Ella cayó con fuerza contra Gua, derribándolo justo en el lugar donde la bala se dirigía a él, más allá de donde había estado su corazón. Guayá la atrapó antes de que cayera al suelo. Sus manos estaban por todas partes, comprobando, acunando, temblando mientras las presionaba contra la herida. Elisa, no, no, quédate conmigo. Sus ojos se abrieron de golpe. Aún no eres la delicada, murmuró ella, sonriendo entre las lágrimas.
Detrás de ellos, el último hombre dejó caer su arma. Porque su espada estuvo en su garganta en cuestión de segundos. Corrió hacia los árboles, hacia un mundo que no lo protegería. Y luego todo quedó en silencio. El viento solo traía olor a pino y pólvora. Los árboles parecían inclinarse y escuchar. Elisa yacía en los brazos de WY, con la sangre empapándole la manga, pero respiraba viva. Y por primera vez, Guaya no se quedó en silencio. No eres mía porque yo te salvé, susurró. Eres mía porque luchaste por mí. Ella sonrió débilmente. Te lo dije. Preferiría morir en la carretera antes que pertenecer a alguien que no fuera yo mismo. ¿Por qué oprimió su frente contra la de ella? No perteneces a nadie, dijo. Pero si decides estar conmigo, nunca te dejaré estar solo. Y a partir de ese momento, ninguno de los dos lo hizo jamás. La lluvia susurraba contra la boca de la cueva, un ritmo constante interrumpido solo por el lejano retumbar del trueno. Era el tipo de tormenta que no se desataba, sino que persistía, gris y constante, como un dolor que se negaba a gritar, pero no quería irse. Dentro, el fuego crepitaba suavemente, proyectando sombras parpadeantes sobre las paredes de piedra, bailando como viejos fantasmas tratando de calentar sus huesos. Elisa se sentó al lado de Gua, con las rodillas dobladas debajo de ella, tocando suavemente la herida en sus costillas. La bala le había rozado justo debajo del hueso, lo suficientemente profundo como para sangrar profusamente, y lo suficientemente superficial como para salvarle la vida. Aún así, el daño fue real. Podía verlo en la palidez de su piel, en la forma en que el sudor le resbalaba por la frente a pesar del frío. No hizo ningún ruido cuando ella lo limpió. Ni una maldición, ni siquiera un silbido. Pero ella leyó el dolor en la tensión de su mandíbula, en las respiraciones superficiales que intentaba ocultar, en el leve movimiento de su mano cuando la tela pasaba demasiado cerca de la carne expuesta. Habían encontrado la cueva justo antes del anochecer. Al principio, ella medio la cargaba a ella y luego ella medio lo cargaba a él. Entre ambos se mantuvieron en pie. El camino había desaparecido en el barro, pero la cueva esperaba como un secreto olvidado escondido entre los acantilados. Ahora los contenía como un útero tallado en piedra y tiempo. Elisa ató la última tira de tela con dedos temblorosos. Luego se reclinó hacia atrás y envolvió sus brazos alrededor de sus rodillas. La luz del fuego pintó su rostro con tonos dorados y tristes. Su cabello aún estaba húmedo y rizado salvajemente sobre sus hombros. Un moretón le había aparecido en la sien cuando se arrojó frente a él. Pero sus ojos permanecieron intactos. ¿Y si nos vuelven a encontrar? Ella preguntó suavemente. Su voz apenas era una onda en el silencio. ¿Por qué? Sus ojos se abrieron. Giró la cabeza lentamente, como si le costara esfuerzo pero no reticencia. Luego encuentran fantasmas, dijo, porque los que buscan ya no existen. Elisa soltó una risa hueca. Los fantasmas todavía sangran. WY extendió la mano sin dudarlo y encontró la de ella. Sus dedos estaban cálidos a pesar del frío, callosos pero suaves. Él no la agarró, solo la sostuvo lo suficiente para recordarle que no estaba sola en este exilio que habían elegido. Ya no tienes que correr más, dijo. Su voz tembló. Y si nos capturan, Wyatt no se inmutará. Entonces no los dejamos. Él no estaba alardeando. No había bravuconería en su tono, solo seguridad. Sus palabras no fueron forjadas en la arrogancia, sino en la experiencia, en saber cómo el mundo intentaba tomar lo que nunca fue dado libremente. Elisa se giró para mirarlo más de cerca, con la respiración entrecortada. Lentamente, colocó su mano sobre su corazón, justo por encima del vendaje. Ella sintió el ritmo, constante y obstinado. Te tengo, susurró, y no lo perderé. Volvió a hacerse el silencio, no incómodo ni frío, sino cargado con la verdad de lo que había pasado entre ellos. El tipo de silencio que guarda 1000 palabras sin decir,
cada una demasiado frágil para expresarlas en voz alta. Apoyó la cabeza en su hombro, rozando con la mejilla el cuero desgastado de su abrigo. Él no se apartó. En lugar de eso, su cabeza se inclinó suavemente hasta descansar contra la de ella. «Nunca pertenezco a Boston», murmuró. «Ni a los cordones, ni a las tierras, ni al oro, ni a los nombres, ni a las escrituras». «¿Por qué?». Su voz retumbó baja junto a ella. «Tú te perteneces a ti mismo». Ella asintió. «Y yo elijo esto. Te escojo a ti. Lo que venga». Él no respondió con palabras. En lugar de eso, tomó el cuchillo que llevaba en el cinturón, el que tenía el mango de hueso tallado con símbolos que ella nunca le había pedido que explicara. Lo desenvainó lentamente, luego giró la palma hacia arriba y trazó un corte superficial en la carne. La sangre brotó, oscura y real. Luego la miró, esperando, sin preguntar. Elisa tomó la espada sin dudarlo. Su corte era limpio y seguro. Ella presionó su palma contra su sangre, encontrando sangre, cálida y humana. Se sentaron así, con el fuego brillando en sus manos unidas y sus frentes tocándose. No hubo votos pronunciados, ningún sueño proyectado, ninguna ilusión de eternidad. Solo este momento, frágil, feroz y totalmente elegido. «Si mueres», susurró, «no volveré atrás». «Lo sé», dijo. Y en la mezcla de sangre y aliento, en el latido entre el silencio y el fuego, se hizo un pacto. No por la eternidad, sino por ahora. Y con eso ahora, fue suficiente. El pueblo se encontraba en lo alto de los pliegues de las montañas humeantes, donde las nubes rozaban las copas de los árboles y el tiempo se movía como la niebla, lento, silencioso, reverente. Cuando Elisa y Gua emergieron del sendero del bosque, con las manos todavía entrelazadas, el primer sonido que oyó fue una flauta que resonaba entre los pinos y el humo. Los niños hicieron una pausa en su juego. Los perros ladraron una vez y luego se callaron. Las mujeres dejaron de tejer y se dieron la vuelta. El extraño había regresado y no había venido solo. Bea caminaba cojeando, con el costado aún dolorido, pero mantenía la cabeza en alto. Elisa caminaba a su lado, todavía con suciedad en el dobladillo, una cicatriz descolorida en el hombro y el collar de Bea cálido contra su corazón. Los susurros lo seguían como sombras. «Mujer blanca, ¿es suya? ¿Por qué la trajo aquí?» Pasaron una casa larga donde los ancianos se reunían bajo un toldo de abedul. En el centro se encontraba el guardián del fuego, un anciano cuyo rostro mostraba las líneas de muchos inviernos. Elisa sintió el peso de 100 ojos, pero no apartó la mirada. No le dieron palabras de bienvenida, pero tampoco la rechazaron. Fue suficiente. ¿Por qué la condujo a la casa del curandero? Allí volvió a limpiarle la herida, hirvió raíces y colocó el pustal como le habían enseñado. A la puerta llegaron mujeres, algunas curiosas, otras con frío, pero una se quedó. Una anciana con cabello plateado trenzado y espeso, sus ojos agudos como pedernal tallado. Ella no dijo nada por un largo tiempo, solo observó a Elisa lavarse la frente con firmeza mientras sus manos susurraban palabras que solo él podía escuchar. Finalmente la mujer se dio la vuelta y se fue. A la mañana siguiente, WY estaba de pie frente al fuego del consejo, donde los ancianos estaban sentados en un amplio círculo, con sus rostros surcados por el humo y la edad. «La traje aquí no para preguntar», dijo. «Voz uniforme, pero para mostrar». Algunos murmuraron. Un hombre frunció el ceño. Pero el guardián del fuego levantó una mano para pedir silencio. «Si hay que pronunciar un nombre para que las cosas sean ciertas, pues», continuó, «esta es mi esposa. No porque lo haya dicho un sacerdote. No por la ley, sino porque en los momentos en que la vida y la muerte estaban juntas, ella estuvo conmigo». Miró a Elisa. Sus ojos eran suaves pero firmes. Ella no corrió. Ella no se rompió. Ella se quedó. Eso es más de lo que he visto en muchos que nacieron entre nosotros. El silencio flotaba en el aire.
Luego se escuchó el suave sonido de pies contra la tierra. La anciana de cabello plateado dio un paso adelante sosteniendo algo envuelto en papel cremoso. Ella lo abrió con cuidado. En el interior había un pañuelo de boda tejido con hilo blanco bordado con flores rojas de montaña y finos espirales azules que bailaban como ríos. Caminó hacia Elisa y lo colocó suavemente sobre sus hombros. «Esto era mío», dijo la mujer. «Y la de mi madre y la de ella antes de eso». Estaba esperando a ver quién se quedaría, no solo a través del fuego, sino después de él. Su voz se quebró ligeramente. «No elegimos quién llega sino quién se queda». Las lágrimas brotaron de los ojos de Elisa. Y cuando el viento de la montaña atrapó la bufanda, haciendo ondear sus bordes alrededor de su rostro, sintió que algo antiguo se posaba sobre sus hombros. Ni un título, ni un rol, un nombre, un nombre. Una que se había ganado no a través de la sangre o el nacimiento, sino a través del amor, la lealtad y la decisión de permanecer firme. La primavera llegó suavemente a las tierras altas, pintando de verde las copas de los árboles e incendiando flores silvestres en el prado. El pueblo se despertó con la temporada. Los niños corrían descalzos. Los ancianos permanecieron sentados más tiempo al sol, y el humo se alzaba desde las fogatas mientras las canciones volvían al viento. Elisa caminaba por todo aquello con una cesta en los brazos y una bufanda sobre los hombros, la misma que le había regalado la anciana, ahora descolorida por el uso y el calor. Ella se había convertido en parte del ritmo. Cada mañana se reunía con los niños bajo el olmo junto al arroyo, dibujando letras en la tierra y enseñándoles a leer tanto en su idioma como en el de ella. Ahora se reía con facilidad, incluso cuando los más jóvenes se burlaban de su acento o los mayores le preguntaban sobre ciudades que no podían imaginar. Ella, a su vez, escuchaba de verdad, como su lengua materna fluía de las bocas de quienes la rodeaban. Aprendió las palabras de fuego y cielo, de amor y dolor, hasta que las sintió como ecos de su propia alma. Por la noche, practicaba con Gua, con la cabeza apoyada en su pecho, repitiendo frases entre besos e historias. «Gui», dijo una vez, y él sonrió. «¿Me amas?», respondió. «Sí, lo hago», dijo ella sin necesidad de traducción. Y luego estaba la casa. Guayá había comenzado a construirlo en el borde de la cresta donde la tierra tenía una pendiente suficiente para darles una vista del valle de abajo y las estrellas de arriba. Fue subiendo poco a poco, los troncos se iban colocando a mano, piedra por piedra, hasta que un día Elisa se paró ante la puerta que él había tallado. 2 nombres fueron grabados en la madera. Ni Fireborn, ni Blackstone, solo Gua y Elisa. Lado a lado, iguales elegidos. Una mañana, mientras colgaba la tela teñida para que se secara, se acercó un jinete montado en un caballo polvoriento. Llevaba una carta con el sello de Fireborn. Sus ojos eran curiosos, pero no crueles. Había esperado una tumba o un recluso. Encontró a una mujer riendo con un niño pequeño mientras dibujaban peces en la tierra. Elisa abrió la carta lentamente. Su familia, bajo presión pública y vergüenza privada, la había declarado oficialmente legalmente separada. Sin herencia, sin derecho, sin nombre. La habían borrado del libro de cuentas. Lo leyó 2 veces y luego se lo devolvió al mensajero. «Ya no me sostienen», dijo suavemente, «porque ya no los necesito». Ella caminó de regreso a la casa donde ya la esperaba junto al jardín que habían plantado juntos. Él la miró a la cara y lo supo sin preguntar. Elisa se limitó a sonreír, se acercó a sus brazos y presionó su mejilla contra la de él. Esa noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas trazaban caminos plateados en el cielo, ella se quedó afuera de su casa y trazó con sus dedos el portón tallado. Ella no llevaba sedas ni guantes. Sus manos estaban callosas, sus uñas desportilladas, su vestido era sencillo y su cabello suelto. Nunca se había sentido más bella. «Una vez huí de un nombre», susurró a la noche. «Ahora vivo para llevar uno». Y luego, con una lágrima en la mejilla y la luz del fuego bailando en sus ojos, añadió,
el nombre del hombre que me eligió antes de que yo supiera que merecía ser elegida. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste el trueno de los cascos, el silencio de las montañas y la fuerza silenciosa del amor elegido, no dado, entonces perteneces a nosotros. En Wild West Love Stories te traemos historias no solo de romance, sino también de coraje, sacrificio y el tipo de amor que cruza fronteras, linajes y el tiempo mismo. Suscríbete al canal y toca la campanilla para no perderte nunca un latido de la frontera indómita. Porque aquí afuera las balas pueden fallar, pero los corazones nunca. Historias de amor del lejano oeste donde la tierra era salvaje y el amor era aún más salvaje.